El camino del cielo allanado, del Padre Pinamonti. Lectura 16. El quinto obstáculo para salvarse es la vida ociosa y la excesivamente ocupada. Apenas hay un término medio en la vida de la gente de mundo. La ociosidad y el agobio son dos extremos que la absorben, sin que se vea entre una y otra un tiempo señalado para dedicarse al negocio de la salvación. A este doble desorden aluden las siguientes palabras de Jesucristo: porque estáis todo el día sin trabajar. Os fatigáis y os abrumáis con el peso de multiplicados asuntos y variados negocios. Sin embargo, una sola cosa es necesaria. En efecto, ¿cuál es la ocupación de una parte de las personas que viven en medio del siglo? Consiste en no saber qué hacer y estar siempre preparado para asirse de la primera cosa que le divierta o entretenga. Se levantan cuando se fastidian o permanecer en la cama, y se levantan sin pensar en nada, o sin pensar en otra cosa que en continuar y acabar el día según lo que se presente. Si vienen visitas, se recibirán. Si no vienen, se devolverán. Se procurará jugar un poco para matar el tiempo, como se dice. Se irá al paseo, o bien se entretendrá en bagatelas, a medida que se les ocurran. Prepararse después para asistir a los espectáculos al acercarse la hora, y por la noche se queda tan contento del día, porque ha pasado sin apercibirse, y con tan consoladoras ideas se entregará al sueño sin pararse en nada. No sucede lo mismo con el resto de los hombres que componen lo que Jesucristo llama el mundo o el siglo. Estos son los que se rebullen en los cuidados de muchas cosas. Estas son las personas sobrecargadas de ocupaciones y abrumadas con toda clase de negocios. Las horas ordinarias destinadas al trabajo no les bastan. Tienen que emplear con frecuencia las que están dedicadas al sueño y al descanso, o por lo menos las reducen tanto que parece que solo se dejan ver de la mesa y ensayar si pueden descansar. ¿Y qué reposo? Interrumpido sin cesar por el recuerdo de los negocios que tienen por todas partes. Más bien que reposo, podría llamarse una continuación del trabajo. En una palabra, el cuerpo se arruina, el espíritu se gasta con 1000 preocupaciones excesivas, mientras que se deniega el menor cuidado, la menor idea para la salvación de su alma. Pero estos hombres, del todo materiales, aunque solo tuvieran un solo negocio, se hallarían igualmente agitados, igualmente inquietos. Multiplicarían este solo negocio, este solo objeto, con su imaginación fecunda en proyectos, en temores, en esperanzas, en recursos, en cuidados, en precauciones, en obstáculos, en medios. No pensarían en otra cosa que en esto. Solo hablarían de lo mismo. No trabajarían sino por ello. Tales son los dos extremos de la vida del siglo, cuyas consecuencias funestas vamos a poner de manifiesto. Lectura 17. La vida ociosa es muy perjudicial para salvarse. La ociosidad, dice el Espíritu Santo, enseña mucho mal. Es decir, según lo explican los intérpretes, la ociosidad enseña toda clase de mal.
En este lugar parece que el Espíritu Santo nos presenta la ociosidad bajo la idea de una escuela en que se aprende el mal que ignoramos, así como el Evangelio es, al contrario, la escuela del Salvador en donde aprendemos el bien que debemos practicar. Lo cierto es que el tentador, ese primer maestro en el arte de seducir, no tiene necesidad de tomarse tiempo para sugerir el mal a un alma ociosa. Siempre la encontrará dispuesta para las impresiones que deseará causarle. ¿Qué digo? Basta dejarla a sí misma, inclinada naturalmente al mal. Como todos, muy pronto se dirigirá hacia este lado y ahorrará al enemigo el inútil cuidado de sorprenderla. En efecto, el hombre no puede permanecer mucho tiempo sin objeto, y esta alma no tiene siquiera uno de los que piden una atención seria y continuada. Por esto nos dice el mismo Espíritu Santo en otra parte, que los deseos matan al perezoso, que pasa el día haciendo castillos en el aire. Esos deseos, esos castillos imaginarios, no son por cierto inocentes, puesto que matan al que no tiene otra ocupación que formarlos. De otra parte, aun cuando nuestra inclinación al mal no nos arrastrase naturalmente, ¿no abundan muchísimo las ocasiones propias para determinarnos? Y esas ocasiones influyen más sobre el hombre ocioso que sobre otro. Las recibe, se para en ellas, porque su espíritu no tiene nada que lo distraiga, ni que le interese, y le conmueva con más fuerza. Así es que, según la pasión dominante, el primer objeto que la despierta le hace concebir, sin duda, pensamientos de la misma especie. Y de aquí, ¿cuántos pecados? A estos pecados de pensamiento se suceden los de palabra, las quejas, los odios, las críticas, las murmuraciones, los chismes, las calumnias, los equívocos, las conversaciones libres y obscenas. Porque tanto como aborrece toda ocupación el ocioso, otro tanto busca todo recreo, y un pasatiempo cualquiera es el grande recurso contra el fastidio que le devora cuando se halla solo. No se limitará a los pecados de pensamiento y de palabra, y se añadirán los actos, desde que espera encontrar en ellos los placeres que busca. Cuando se huye de las penalidades, se buscan naturalmente los placeres, y se aman todos con tal que no incomoden. No haciendo nada, se aprende a practicar el mal, dice un proverbio. La ociosidad condujo a todos los desórdenes a las ciudades culpables de que habla el profeta Ezequiel. Este vicio no ha cambiado de naturaleza. Debe de producir aún los mismos efectos y arrojarnos en iguales desgracias y calamidades. Afecciona y enerva el alma de tal suerte que cede al menor empuje de la pasión, aun cuando se sienta de veras ser tentado. La más pequeña dificultad en la observancia de los deberes esenciales le llenará de temor, perderá todo coraje, porque es preciso violentarse para superarla, y es demasiado cobarde, excesivamente indolente, para ensayarlo. A esas almas débiles que no saben vencerse en nada, se refiere el Espíritu Santo cuando dice: el perezoso ha dicho, el león se halla allá afuera, yo seré matado en medio de la calle. Todo se les presenta como un monstruo. Por todas partes hallan obstáculos invencibles. El colmo de su miseria se halla en que llegan a serles impracticables las obras de penitencia necesarias para asegurar nuestra conversión.
No pueden guardar el ayuno porque la salud sufriría grandemente. Las santas lecturas son un ejercicio insoportable al cual no se hayan acostumbrados. La mortificación de los sentidos, bien sea para apartar la vista de objetos peligrosos o ya por prohibirse diversiones contrarias al pudor o a la caridad cristiana, todo esto es imposible, porque sería indispensable violentarse para hacerlo, y la sola sombra de una pena les espanta. ¿Qué esperanza puede tenerse de su salvación que no puede alcanzarse sin la penitencia? Todos estos hombres, vacíos de buenas obras, son presas del espíritu impuro, y toma con él otros 7 espíritus más malvados que él, y hacen de este hombre su morada. Lectura 18. Remedios contra la vida ociosa. El primero es alcanzar a Dios por medio de fervorosas oraciones, que se digne hacernos comprender para qué fue criado el hombre. No hay duda que nos hallamos en este mundo para aprovechar el talento que nos ha confiado y que debe producirnos bienes eternos. Haced producir ese dinero hasta que yo vuelva. O bien, en otros términos, para amar y servir a Dios en esta vida y verle en la gloria del cielo. ¿Qué ceguera tan grande sería la nuestra si nos imaginásemos que nos hallamos en la tierra para vivir en la ociosidad o con el único y exclusivo cuidado de las cosas perecederas? Señor, haced que conozca mi fin. Esta era la súplica del profeta rey. Dichoso el cristiano que hace la misma súplica y es oída. Desgraciado de aquel que es rechazada. El servidor perezoso quedará muy luego sorprendido en el sueño de su ociosidad y al despertarse se hallará con las manos vacías. Cuando se adormecerá, dice el santo Job, no llevará nada consigo, abrirá los ojos y no encontrará cosa alguna. Respecto de los demás, que según expresión del profeta, andan a marchas forzadas, también quedarán sorprendidos, y del torbellino de los negocios que les rodean. Caerán súbitamente en las tinieblas de una noche eterna sin haber dedicado un momento al negocio de su salvación. El otro remedio, después de la oración, consiste en examinar detenidamente el inmenso precio del tiempo. ¿Quién conoce el tiempo y sabe apreciar lo que vale? Son palabras de un pagano, que solo medía el valor del tiempo con relación a las cosas presentes y no con respecto a la eternidad. Ciertamente, aunque se reuniesen todos los grandes genios del mundo para hacernos comprender tan precioso tesoro, no nos hablarían sino como niños que apenas saben balbucear. Tampoco bastarían los espíritus celestiales para apreciarlo, atendido que el precio del tiempo que Dios nos concede para ganar el cielo iguala en algún modo el precio del mismo cielo. Sí, los elegidos, en la abundancia de bienes imperecederos de que gozan, fuesen capaces de envidiarnos alguna ventaja, sería sin disputa la del tiempo. Y si los ángeles rebeldes hubiesen tenido un solo momento para expiar su revolución por medio del arrepentimiento, ni uno solo ardería hoy día en los infiernos. ¿Por qué pensáis que el Señor nos concede tanta parte de este inestimable tesoro llamado tiempo, sobre todo después de haber pecado? La primera vez que violasteis su santa ley, merecíais que os castigase al instante y que os precipitase
en las eternas llamas. Y sin embargo, por su misericordia, os ha dado no algunos momentos, ni algunas horas, ni varios días, sino una larga serie de años. ¡Qué favor tan insigne! Pero ¿con qué fin se os ha prodigado? Para poneros en estado de hacer penitencia de vuestras faltas, de lavarlas con vuestras lágrimas, de repararlas por medio de buenas obras. Nada hay más perjudicial que el sueño para las personas que han tragado veneno, según los más hábiles médicos. Por lo que a vos hace, después de haber apurado la envenenada copa de Babilonia, pasáis los días en el sueño de una ociosidad mortal para vuestra alma. Tranquilizado después de haber declarado a un ministro del Señor vuestras iniquidades, ya no pensáis más en ellas, como si jamás las hubieseis cometido. Esto se llama recibir en vano la vida, ser un hombre inútil sobre la tierra, ser un insensato y muy insensato, dice el Espíritu Santo. En efecto, hay una locura igual a aquella en que se pierde tranquilamente un bien que no tiene precio. ¿Imagináis acaso que un tiempo de tanto precio debe durar siempre? Oíd sobre esto el oráculo del Espíritu Santo. Dormiréis un poco, dormitaréis un poco, y la indigencia vendrá a sorprenderos como un hombre que marcha a paso de gigante, y la pobreza se os apegará como un hombre armado. Esto significa que viviendo mal una parte de la vida se escurre como la del hombre dormido, y que no practicando el bien, la otra parte se pasa como la del hombre aletargado. Y la muerte llega de improviso, corta nuestros días, se lleva el tiempo y nos reduce a la extremada miseria de pedir por gracia algunos momentos que no podemos alcanzar. El primer ministro de un gran rey se lamentaba al morir en estos términos. Es posible que haya tenido tiempo para escribir muchos volúmenes de despachos para el servicio de mi príncipe, y que para arreglar el negocio de mi eternidad no haya encontrado tiempo siquiera para llenar media hoja de papel. ¿No os lamentaréis del mismo modo en la hora de la muerte, si nada habéis hecho para asegurar el estado de vuestra conciencia? Salid del letargo de vuestra pereza, imitad al viajero que, habiéndose echado a dormir debajo de un árbol y apercibiéndose al despertar que sus compañeros están muy adelante, redobla el paso y se apresura cuanto puede a fin de llegar juntos al término. ¿Cuántos años perdidos hasta aquí? Apresurémonos, pues, en reparar estas pérdidas tanto como nos sea posible. Hermanos míos, dice el apóstol, procurad conduciros con suma circunspección, no como personas imprudentes, sino como hombres sabios, rescatando el tiempo, porque los días son malos. En el tiempo que aún nos resta, nada hay de cierto sino su misma incertitud y su brevedad. Lejos, pues, de perder una parte considerable, aprovechad todos los instantes para vuestra salvación si queréis obrar sabiamente. Vengamos ahora a las consecuencias prácticas de estos principios. Por consejo de un director experimentado, al cual consultaréis siempre sin variación, determinaréis el empleo de vuestro tiempo para en adelante, lo que debéis hacer cada día, cada semana, cada mes, cada año. Cada día, por ejemplo, rezar el oficio de la Santísima Virgen,
oír la Santa Misa, leer algún libro de piedad, hacer limosnas proporcionadas a vuestros bienes, dar alguna muestra de culto a vuestros santos patrones, sobre todo a vuestro santo ángel y a San José, a fin de que os protejan en el momento de la muerte. Cada semana, añadir alguna otra práctica de devoción en los días festivos, oír la palabra de Dios, rezar el rosario por entero, ayunar todos los viernes en honor de la pasión de Jesucristo, o bien los sábados en honor de su Santa Madre. Cada mes confesar y comulgar, pues el que no alimenta su alma con el pan de los fuertes, es difícil que persevere en el buen camino. Y sí, por desgracia, si ha cometido alguna falta grave, no diferir por motivo o pretexto alguno la confesión. De todas las locuras, la más inconcebible, cuando se cree en el infierno, es vivir un solo momento en pecado, porque es estar al borde de tan horroroso precipicio. Cada año sería muy bueno que se hiciera una confesión general desde la última, y que dispusiese sus negocios temporales y espirituales, de suerte que nos hallásemos en estado de comparecer al tribunal de Jesucristo en cualquier hora que venga. En esta lucha en que me hallo ahora, decía el santo Job, espero todos los días que llegue mi mudanza. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Te invito a continuar escuchando este audiolibro en el siguiente video. Recuerda compartirnos qué te ha parecido el libro en los comentarios y te invito a escucharnos ahora también en Spotify. Bendiciones en la divina voluntad.